Buenas noches con todos. Agradeciendo a Dios por esta oportunidad, vamos a continuar con este ciclo de talleres que estamos desarrollando las orientaciones para la planificación curricular en el área de matemática, con el uso de inteligencia artificial. Así que vamos a ver el día de hoy, último día, vamos a trabajar el tema de las sesiones de aprendizaje. Bien, recordarles que tenemos estos acuerdos de convivencia para el tema de saber conectarnos, saber usar esto de la virtualidad, tener muteado su micrófono, y cuando desean participar, háganlo ustedes con levantando la mano. Enseguida es para reflexionar sobre qué podríamos atender o cómo podríamos atender a la totalidad de nuestros estudiantes si quisiéramos de repente llegar con ellos con toda los propósitos de aprendizaje que tendríamos, ¿no? Ahí hay que de repente plantearnos una sesión con esas características que podamos tener, muy atento a todos los estudiantes y que puedan aprovechar los propósitos que tenemos para una sesión. Entonces la pregunta es, ¿cómo podríamos atender a esa diversidad? Seguro que a la mente te van a venir muchas respuestas, ¿no? Pensando en las características del estudiante, vamos a tener estudiantes que son kinestésicos, vamos a tener estudiantes que tienen de repente habilidades más para la abstracción, ¿no? Habrán otros que son auditivos, otros visuales, y habrán aquellos estudiantes que tienen la inteligencia dominante matemática. Entonces, en la realidad nos toca siempre diversos tipos de estudiantes que tienen diferentes características. Entonces, ¿cómo hacemos para atender a la totalidad de nuestros estudiantes? Ahí tenemos una preocupación, ¿no? ¿Cómo haríamos? Para estos últimos años, el Ministerio de Atención, no solamente en el Perú, en muchas partes del mundo, están aprovechando la tecnología y en este caso las inteligencias, la inteligencia artificial que se pueda apropiar una institución, es decir, de repente todos los procesos que puedan hacer lo hacen con el uso de la inteligencia, y entonces les permiten de alguna manera tener más facilidad para hacer una atención diversificada. Y esa atención diversificada es lo que se conoce como el diseño universal de aprendizajes para el tema de la inclusión. Entonces, esta propuesta nos invita a poder nosotros plantear una sesión con sus 3 momentos, pero que en cada momento tendríamos que tener en cuenta los principios del DUA. Por ejemplo, un principio es los múltiples medios de representación, hablando de la propuesta de la sesión, los múltiples medios para la acción y expresión, para ver la parte procedimental, y los múltiples medios de compromiso, que se refiere al involucramiento que podamos tener nosotros en los estudiantes en los momentos de la sesión. Entonces, para poder nosotros tener a nuestros estudiantes a más del 75%, tenerlos muy atentos en la clase, si alguien estuviera monitoreándonos, definitivamente tendríamos, bueno, la escala máxima, ¿no? Que nos podrían reportar los que te monitorean. Pero cuando tomamos en cuenta la participación de más del 75% de estudiantes en una aula.
Entonces, cuando hablamos de medios de representación, al momento de iniciar la clase, tienes dos opciones, ¿no? De repente trabajar con un video o animación o con imágenes, o de repente con simplemente apuntes visuales para mantenerlos a los estudiantes muy atentos en este primer proceso. Recuerden que ahí vamos a tener entre 10 a 15 minutos a los estudiantes para poder hacer la primera, plantearles imágenes, la segunda es plantearles preguntas, pero ahí ya estoy entrando un poco más a las acciones, ¿no? A la parte del desenvolvimiento según las habilidades. Puedo plantear alguna interrogante, alguna parte teórica en la pizarra y sobre eso puedo ir fomentando alguna intervención de los estudiantes, ¿no? Y ahí voy, de alguna manera voy involucrando a los estudiantes en el proceso de la sesión. Y la otra, el otro principio que nos habla de los compromisos que deben tener es justamente cuando nosotros utilizamos algunas pautas, ¿no? Unas pautas que de repente los involucran, planteándoles retos, planteándoles de repente momentos para la entrega de lo que va a ser el producto final. Entonces, estas acciones podemos hacerlo en 10 a 15 minutos para poder involucrarlos pensando en ese diseño universal de los aprendizajes. Ya en el desarrollo propio o la parte del momento de proceso de la sesión, ya seguro que los estudiantes ya están con una ficha de trabajo. Cuando digo una ficha de trabajo, estoy hablando de una actividad, cualquiera sea, pero que va a tener orientaciones que van a tener que desarrollar los estudiantes, ¿no? Y ahí es importante el tema de los, dependiendo de la edad que estamos trabajando, ¿no? De los materiales concretos, ¿no? Si es material concreto, estamos hablando de repente para manipular las regletas de Cuisinart o los bloques lógicos o de repente algún material que nos va a ser útil en la sesión. Entonces ahí seguro con la ficha de la actividad van a tener que resolverlo, ¿no? Manipular esto para llegar a resolver la propuesta o lo que se quiere alcanzar en la sesión. En el otro principio, cuando hablamos de la acción, obviamente el estudiante va a sustentar cómo es que resuelve una situación problemática, ya sea con el material concreto o de repente con la resolución propia de un proceso mental, ¿no? Ya usando el cuaderno, el papelote o lo que tengamos diseñado como materiales para esa sesión. Y cuando estamos hablando de los medios y compromisos, obviamente ahí vamos a tener que diferenciar a los estudiantes por la actitud que tienen, por la motivación que tienen. Y ahí van a sobresalir aquellos estudiantes que seguro tienen la inteligencia dominante en matemática y seguro vamos a tener a otro grupo de estudiantes que no van a poder resolver el problema, pero guiados o acompañados dentro de aquellos estudiantes que sí pueden hacer la resolución, ellos pueden involucrarse, ¿no? Ahí vemos el tema del compromiso. Y por último, en el momento del cierre, para los medios de representación pueden ser organizadores visuales, pueden ser de repente la resolución propia de los problemas que has planteado, de los ejercicios, ¿no? En la parte de la acción y expresión, los estudiantes pueden usar la oralidad y te pueden explicar cómo ha sido el proceso con la cual han podido llegar, ¿no?, a la respuesta. Ahí hacemos algunas interrogantes seguro para que los estudiantes nos puedan ir resolviendo como parte de si lograron o no lograron los propósitos de aprendizaje, ¿no? Y en la última parte, con los medios y compromiso, obviamente podemos hacer una rúbrica de autoevaluación en donde el estudiante pueda dar su opinión. Y la otra es que podamos dejar con tareas, ¿no?, actividades de refuerzo que el estudiante pueda ejecutar en otro momento, en otro contexto, ¿no? Entonces, si nosotros utilizamos esta propuesta, estamos atendiendo a la diversidad de las características que tienen nuestros estudiantes en el aula. Entonces,
Con esta visión, esta introducción, vamos a tratar de fundamentar todo lo que acabamos de plantearles en esta respuesta de la reflexión. Hoy día vamos a abordar netamente diseño de las sesiones utilizando la inteligencia. Vamos a elaborar la sesión a través de los prompts que vamos a enviar a la inteligencia artificial, y la inteligencia seguro nos va a arrojar una propuesta. Luego vamos a diseñar las fichas de actividades con los problemas o los ejercicios que podamos plantear. Y al final vamos a pedirle a la misma inteligencia que nos proporcione una rúbrica, una escala de estimación, ¿no? Una lista de cotejo, dependiendo de lo que nosotros hemos propuesto como actividad en la ficha, ¿no? Y por último, vamos a tener de repente aquí que generar un conflicto a todo el magisterio para que puedan pensar que esos 40 desempeños que tenemos planteado en la 547, creo, la resolución del marco del buen desempeño docente, va a tener que involucrarse algo que esté relacionado con el uso de la inteligencia artificial. Entonces, vamos a hacer la consulta a la inteligencia artificial y a ver qué nos responde como propuesta. Y eso seguro lo podemos, en algún momento, pueden ustedes debatirlo en su colegio para ver un desempeño un rol más que el docente debería tener para estos tiempos, ¿no? De hecho, en los próximos años, la inteligencia artificial va a ser un apoyo necesario para nosotros en la planificación, y va a ser también un apoyo para los estudiantes, para los procesos de su autoformación, ¿no? En esa autonomía que los estudiantes van a poder desarrollar su propia autonomía, van a tener a la inteligencia artificial de repente una oportunidad para que puedan seguir creciendo, ¿no? Dentro de sus aprendizajes. Y eso definitivamente nos va a poner en desventaja si es que nosotros no nos ponemos al corriente con la inteligencia. Porque debo saber cuándo está utilizando la inteligencia artificial nuestro estudiante, no cuando me presenta los trabajos. Si no lo conozco, seguro voy a calificar equivocadamente los productos que me presentan porque yo no estoy al corriente, ¿no? Entonces por ahí necesitamos ver un nuevo rol, cuál va a ser el rol del docente en este nuevo proceso. Así que vamos a ver eso. Vamos a iniciar en esta parte con la primera propuesta, ¿no? Cuando hablamos de la elaboración de las sesiones usando la inteligencia. Y aquí hay algo que necesariamente tenemos que reconocer los profesores de matemática, ¿no? ¿Cuáles son los procesos mentales en la resolución de problemas matemáticos? Polya, en el siglo pasado, Polya planteaba, pues, ¿no?, que teníamos que comprender el problema, ejecutar un plan, comprobar el plan y formular propuestas problemáticas, ¿no? O sea, había una escala de procesos mentales que se tenían que ejecutar. Pero los tiempos han cambiado. O sea, Polya lo planteó hace tiempo. Ahora la tecnología ha hecho que los estudiantes desarrollen, pues, ciertas habilidades. Y entonces, ¿qué necesitamos conocer como parte de los procesos mentales que nuestros estudiantes deben de desarrollar en la escuela? O sea, esto, por ejemplo, el de la comprensión, ¿no? La comprensión de los datos, la comprensión de un texto, la comprensión de un lenguaje simbólico, todavía está vigente. Esto Paul ya lo planteaba en el siglo pasado, y todavía para este siglo lo debemos tomar en cuenta, porque si no se interpreta, no se comprende bien un texto, va a ser muy difícil que podamos llevarlo nosotros a una propuesta simbólica para poder aplicar algún algoritmo. Entonces, este proceso mental de la comprensión todavía está vigente por la múltiple información que existe, ¿no? El siguiente proceso mental que tendría que hacer en esa jerarquía tendría que ser la representación. Entonces, cuando hablamos de la representación, por ejemplo, cualquier problema puede ser planteado su ejecución a través de un algoritmo
o a través de imágenes, de gráfica, de esquemas, ¿no? Entonces, la representación es la interpretación de lo que ha tenido de un determinado texto, cómo lo traslada a un lenguaje simbólico o a un lenguaje algebraico, si quisiéramos llamarlo, para la utilización de variables y cantidades, ¿no? El tercer proceso mental es la de la planificación, o sea, entramos a aquel proceso de cómo podría yo, qué procesos tendría que seguir, cuál es mi secuencia que debo tener para lograr resolver una situación problemática. Entonces vamos con tres procesos mentales, ¿no? La comprensión, la representación, la planificación, la ejecución. Recuerde que ahí, por ejemplo, comprensión, planificación, ejecución, ya Paul ya lo planteaba en el siglo pasado, todavía vigente. El control metacognitivo, lo que Paul ya llamaba la comprobación, ¿no? de esa resolución. Entonces, pero cuando estamos hablando de metacognitivo, aquí ya hay una reflexión buscando que el estudiante pueda tener autonomía, que pueda desarrollarse su autonomía, ¿no? Para que pueda él darse cuenta en qué momento o en qué parte del proceso de resolución tuvo su error. Entonces, ven, llegamos a un siguiente proceso mental que tendría que ser la comunicación. ¿Qué quiere decir eso? Que tendríamos que comenzar a pensar cómo es que tiene que comunicar su resultado. Entonces aquí viene el tema de la argumentación. Las caracterísicas que va a tener el estudiante para la resolución de los problemas son diversas. Entonces, esa comunicación vamos a tomarlo en cuenta para nosotros darle una valoración. Obviamente, para hacer todo esto vamos a necesitar nosotros un instrumento de evaluación que me permita reconocer los desempeños. Y si miramos nosotros este proceso mental, estos procesos mentales en todo lo que viene a ser la matemática, te darás cuenta que está vigente lo de Polya, solo que la contextualización ahora se ha agregado, ¿no? El tema de la representación, de la transformación al lenguaje simbólico y el tema de la comunicación, porque los anteriores todavía se mantiene permanente lo que Polya ha planteado. Ahora, hay diversos autores que plantean pues diversos procesos mentales para la resolución del problema. Pero tenemos que identificar que nosotros trabajamos en la educación básica. Y en la educación básica los procesos que tienen que desarrollar los estudiantes son eso, los procesos mínimos que deben establecerse en el desarrollo del estudiante para que seguro más adelante va a obviar alguno de estos procesos mentales porque ya llega a tener esa habilidad, ¿no? matemática para resolver los diversos problemas. Entonces, comprensión, representación, planificación, ejecución, control metacognitivo y comunicación para nosotros ver los procesos mentales que están ejecutando los estudiantes. Entonces, aquí, por ejemplo, nace una primera interrogante para nosotros. Decimos, a ver, si yo observo todos estos procesos mentales, lo tengo que observar en las 4 competencias del área de matemática. Y si lo observo en las 4 competencias, tendría que darme, de repente, tendría que diferenciar en qué competencia tiene mayor, ¿no? mayor aceptación de los estudiantes, mayor desarrollo o ejecución que hacen los estudiantes de estos procesos mentales. Seguro que cuando trabajamos en la competencia, resolución de problemas de cantidad, va a ser mucho más fácil que de repente hacerlo en la competencia resuelve problemas, ¿no? de equivalencia, de la segunda competencia, ¿no? que estamos hablando de equivalencia, ¿sí? Cambio, regularidad y cambio, ¿no? O sea, esa es la competencia, que está ligado más para los pensamientos
o el pensamiento algebraico. Porque allí tenemos un tema, ¿no? Con los estudiantes, porque ya estamos hablando de valores numéricos y de variables, letras, ¿no? En esa combinación el estudiante ya como que se nos pierde. Y ahí por eso tenemos mucha dificultad en los contenidos temáticos que tienen que ver con sistemas de ecuaciones, con funciones. Ahí los estudiantes tienen mucha debilidad. Igual, vamos a ir pensando ciertos procesos mentales cuando lo ejecuto en la competencia de movimiento, de forma, movimiento y localización para ver los contenidos temáticos de geometría. Si la comprensión va, de repente, si es el estudiante con características visuales, va a tener de repente mayor predisposición por aprender, o sea, esa es seguro la competencia que más va a sobresalir. Igual para la competencia de gestión de datos e incertidumbre, ¿no? Entonces, esos procesos mentales van a tener que estar vigentes en cada una de las competencias. Ahora, decíamos, esos procesos mentales tienen que estar presentes en cada una de las competencias, pero cada competencia tiene que tener una secuencia didáctica. Nosotros a veces nos hemos acostumbrado solamente a hacer ejemplos, o sea, hago un ejemplo y le doy una batería de ejercicio para que el estudiante lo resuelva. Entonces hago solamente dos secuencias didácticas para poder ejecutar un proceso de enseñanza. Entonces aquí, consultando a la inteligencia y tratando de hacer comparaciones con otras, con algunos textos, podemos proponer lo siguiente. Por ejemplo, cuando estamos hablando de resolver la cantidad, al inicio tenemos que tener un propósito, ¿no? O sea, de activar los conocimientos para que el estudiante pueda comenzar a hacer un trabajo en la competencia de cantidad. Planteamos situaciones, ¿no? Como el tema de una feria, trabajamos con problemas que están directamente relacionados con cantidades, ¿no? Por ejemplo, los problemas de adición, de sustracción o de la combinación de estas, ¿no? De las operaciones básicas. Y entonces, ¿cómo tendríamos que evaluar esta fase del inicio? Es un poco observando esa participación, ¿no? Cuando, qué saberes trae, cuál va a ser su participación en toda la sesión. La siguiente fase de la secuencia didáctica para resolver problemas de cantidad está justamente en la comprensión, ¿no? Del propósito que debe tener la sesión. Y en las actividades podemos utilizar ejercicios o problemas para que el estudiante analice, ¿no? Identifique datos, de repente transforma unidades, parte de lo que viene a ser la exploración, ¿no? De cantidades con el manejo de las propiedades. Ahí nuestra evaluación va a estar enfocada siempre con una lista de cotejo, con una rúbrica, con una escala de estimación o de repente con una ficha de observación, ¿no? El tercer momento, cuando estamos hablando del desarrollo, ya propiamente estamos pensando en la resolución de algunos problemas o tal vez algunos ejercicios. Las actividades que hay que ejecutar ahí justamente van a estar diseñados para el uso de algún material concreto. Acá, por ejemplo, cuando se trabaja la resolución de problemas de cantidad, los procesos mentales que se ejecutan no están en un nivel de alta demanda cognitiva, ¿no? La mayoría de estos problemas son de baja demanda cognitiva, porque es una aplicación directa de repente de las propiedades. Y entonces ahí tenemos nosotros una primera preocupación, ¿no? Dependiendo de lo que yo quiera lograr con mis estudiantes, tendría que proponer de repente problemas de alta demanda cognitiva. Y a eso seguro que un recurso que van a tener que utilizar los estudiantes van a ser pues no la calculadora o van a tener que utilizar de repente las herramientas como los aplicativos, ¿no? Que tienen que ver para hacer una tabulación, es decir, que trabajamos ciertas cantidades, ¿no? Pero más para los cálculos, para la comprobación de los cálculos, seguro que van a seguir
van a poder utilizar una calculadora. El siguiente propósito, la siguiente fase está justamente en la verificación, ¿no?, de esos procedimientos que los estudiantes nos comparten. Vamos a comparar resultados entre equipos, cómo han hecho sus procedimientos y que lo puedan explicar, ¿no?, que lo puedan explicar. Y ahí nosotros justamente vamos a estar viendo con la rúbrica de lo que es una argumentación de sus respuestas, ¿no? Y al final el tema de la comunicación. Si te das cuenta, aquí tenemos casi en repetición lo que tendríamos que hacer como procesos mentales, ¿no? En la comunicación es más el sustento, ¿no?, de los procedimientos que han ejecutado. Entonces acá tienes una propuesta que te puede ser útil cuando trabajas los problemas de cantidad. Hay una sexta, ¿no?, que tiene que ver con la reflexión, obviamente para ver la validación de todos los procedimientos, que todo lo que se ha hecho, ¿no? Cuál es el nivel de entendimiento, comprensión de la sesión que se ha desarrollado. Entonces aquí vamos a hacer ese proceso. Para lo que viene a ser la secuencia didáctica para resolver problemas de regularidad, equivalencia y cambio, igual vamos a ver en inicio la activación del conocimiento, en exploración, situaciones de regularidad, patrones, secuencias, en desarrollo, procedimientos algebraicos. Recuerde que en esta competencia estamos resolviendo más situaciones de álgebra, ¿no? La validación, verificar, comprobar si tenemos con la misma respuesta sobre los diferentes equipos. Comunicar, explicar sus procedimientos y luego lo de la reflexión para ver cómo han tenido la aceptación o no de lo que se ha ejecutado. Y tienes ahí algunas sugerencias de actividades claves en el aula que podrías ejecutarlo, tomando en cuenta estas evaluaciones que podrías ejecutar, ¿no?, esos instrumentos para evaluar. Entonces, esta propuesta que estamos alcanzando para cada competencia debe servirnos, ¿no?, justamente para ir nosotros armando la sesión para cada compromiso, para cada competencia que pueda tener. Si yo no tengo claro qué actividades puedo hacer en el aula, mis sesiones van a estar, pues, obviamente van a estar alejadas del interés del estudiante, ¿no? Recuerda ustedes que cuando aquí, por ejemplo, en desarrollo, estoy queriendo desarrollar la capacidad de resolver problemas con esta competencia de forma, movimiento y localización, entonces lo que hay que preparar es una ficha en donde seguro podamos tener contenidos temáticos que están relacionados justamente con todo lo que es la geometría. Y ahí obviamente tenía que ser la gradualidad, ¿no? Cuáles van a estar en el nivel básico, cuáles van a estar en el nivel intermedio y cuáles van a ser los ejercicios o problemas que te van a tener alta demanda, ¿no? Proponemos estos pasos similares para el tema de la gestión de datos e incertidumbre. Y ahí tiene las actividades que pueden ser, ¿no?, elaborar instrumentos para recoger información, hacer la tabulación, de repente hacer las gráficas, los cálculos, ¿no?, que tienen que ver con medidas de dispersión, medidas de tendencia central, lo que tenga que ver con los conocimientos que están relacionados con incertidumbre, para ver lo de las probabilidades. O sea, ahí es una parte de lo que tendríamos nosotros que proponer en las sesiones, ¿no? Igual, los momentos propiamente de la sesión, esta propuesta ya está dentro de las cartillas que el ministerio nos ha proporcionado siempre, y solamente para recordar, ¿no?, qué deberíamos hacer en cada momento. Por ejemplo, cuando se habla del inicio, es justamente el de activar los conocimientos, ¿no?
que vamos a tener que desarrollar en la sesión. Esa activación justamente parte por formular interrogantes o por de repente comenzar a hacer conexiones, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando trabajamos proyectos, trabajamos en los proyectos en función a lo que vamos a tener un producto al final. Y ahí debemos de ir pensando cómo podemos que los estudiantes puedan participar, ¿no? En todo lo que va a ser la sesión, ¿no? Entonces ahí vemos que en este momento del inicio, las acciones que hay que hacer es presentar el propósito de la sesión, presentar un poco los criterios con lo que vamos a evaluar, ¿no? ¿Qué productos queremos tener al final? La importancia que tiene el inicio es justamente la conexión que vamos a tener entre sus saberes previos y cómo es que lo puedo motivar a que pueda interiorizar el nuevo propósito de aprendizaje que vamos a tener. En el desarrollo, momento del desarrollo, lo que tenemos nosotros aquí, construir conocimientos, habilidad matemática mediante actividades significativas. De hecho, cuando hablamos de actividades significativas es que el estudiante no solamente va a tener pues un texto o de repente un par de problemas en la pizarra y con eso lo vamos a tener movilizando todas las 2 horas que tenemos de repente de clase. No está mal, va a depender mucho de la estrategia que usted utilice, por eso dice las actividades tienen que ser significativas. Si yo tengo 2 problemas en la pizarra, he formado 4 o 5 equipos de estudiantes, de repente lo que propongo es una competencia, ¿no? Me van a salir a hacer la exposición, pero salen a hacer la exposición de uno en uno. O sea, yo trato de que el estudiante y la mayoría me demuestren que saben o han entendido la resolución del problema, ¿no? Por eso es que las actividades tienen que ser significativas porque se involucra al estudiante. Esa significatividad que tiene la actividad está en el involucramiento y en los procesos mentales que se le exige al estudiante. ¿Qué podemos hacer ahí? Proponer situaciones para resolver problemas, trabajar en un aprendizaje cooperativo, ¿no? Utilizar diversos recursos. Yo lo que estoy utilizando es un recurso, el tema de la competencia, ¿no? Hay algunas, por ejemplo, que hacemos como la carrera de problemas. En una cesta uno tiene los problemas así impresos y entonces el estudiante que va resolviendo o el equipo que va resolviendo va, coge un problema, lo resuelve y cuando termina de resolver va otra vez, recoge el problema. Son estrategias que te permiten en el momento del desarrollo, cuando se habla de utilizar recursos didácticos, orientación para formular y ajustar sus estrategias. Eso en el caso del monitoreo, ¿no? ¿Cuál es su importancia? El momento central, pues, eso es la competencia de la competencia, ¿no? En donde el estudiante va a activar sus saberes previos para generar un nuevo conocimiento. En el cierre, la importancia del cierre es que vamos a tener que formalizar el conocimiento que hemos trabajado. Tenemos que hacer interrogantes, el estudiante que me permita observar que sí, ¿no? Sí se ha logrado la propuesta de la sesión. Entonces ahí es donde definitivamente uno se va a comenzar a evaluar todo lo que se ha hecho, todas las evidencias, ¿no? En este cierre lo que se busca en matemática es justamente para ver qué estudiantes están flojos. Recuerda que en esta propuesta del DUA, a todos tenemos que atenderles dependiendo de las características. Eso ahorita lo vamos a ver cuando trabajamos la ficha. Entonces aquí vamos a, puntualmente en esta actividad vamos a diseñar una sesión con lo que acabamos de mencionar, utilizando la inteligencia. Entonces vamos a proponer aquí, antes de este punto, voy a dejar de compartir acá. Y vamos a ir a ChatGPT. A propósito, comentarles que ustedes van a encontrar diferentes herramientas, van a encontrar diferentes aplicativos, programas que le va a permitir a ustedes trabajar la inteligencia. Pero en este caso, por ejemplo,
Antes estaba costando $200 el ChatGPT, ahora está en $20 y usted mensualmente va a tener acceso a todo lo que ChatGPT puede darle, ¿no? Hay otros costos también, pero yo suficientemente con este pago de 70 soles semanal hago todo mi trabajo. Entonces vamos a iniciar una secuencia nueva. Esto vamos a proponer aquí un nuevo chat. Y en este nuevo chat vamos a darle el rol. Vamos a pedirle que actúe como un profesor de matemática avanzada. O sea, vamos a darle ese rol. En enseñanza de la educación básica. Le doy ese rol. Y aquí automáticamente me da, pues, ¿no? ¿Cómo podría ayudarme? La inteligencia me da varias opciones, pero yo estoy pensando en que me debe formular una sesión. Entonces, recuerda que la sesión nosotros lo identificamos ya en la unidad didáctica o en el proyecto de aprendizaje. La primera sesión que voy a hacer, a ver, para este caso, tiene que ver con la competencia de cantidad. El contenido temático es planteo de ecuaciones para el tercer grado de secundaria. A ver. Diseña una sesión de aprendizaje con la competencia cantidad, el contenido temático, planteo de ecuaciones para el tercer grado de secundaria. La sesión debe tener los 3 momentos y actividades DUA. A ver, vamos a proponerle ese prompt. Recuerda que lo que no estoy generando prompts porque no quiero que ustedes simplemente jalen el prompt y copien, porque la idea es que ustedes utilicen su conocimiento que tienen de la realidad y de lo que quieren trabajar simplemente consultando la inteligencia. Y ya ustedes ahí van a hacer el discernimiento si les sirve o no les sirve. Eso es algo que usted, cuando ya tiene toda la secuencia de su sesión, tiene que tomar esa decisión. ¿Ya? Veamos. Listo. Le damos enter. A ver, no le he dado el tiempo y me está dando
un tiempo de 90 minutos, ¿no? Resuelve el problema de cantidad, capacidad, traduce cantidades de expresiones numéricas algebraicas, desempeño, plantea ecuaciones lineales, propósito de la sesión, que el estudiante sean capaces de plantear ecuaciones lineales con una variable a partir de, ajá, y esto es lo que me plantea, ¿no? Actividad, saludo, motivación, pregunta desafiante en el inicio. Y aquí al costadito está planteando de lo que, recuerda que el diseño universal de aprendizajes te permite atender a la diversidad de los estudiantes, ¿no? Entonces, múltiples formas de presentación y compromiso, ¿no? Se presentan imágenes, objetos reales, se permite prestar respuestas oralmente o por escrito, opciones para captar el interés, organizadores visuales, pictogramas, colores, todo esto en el momento de inicio, ¿no? Para tomar en cuenta de mi sesión. En la siguiente que tengo, desarrollo, proceso de 50 minutos. Actividad, presentación de la guía, planteo de ecuaciones, y aquí hay un problema, ¿no? Actividad individual, actividad grupal, monitoreo. Esto, por ejemplo, lo está planteando para 50 minutos, ¿no? Hablamos de desarrollo de proceso. En el cierre de la actividad puesta en común, socializan sus respuestas, sistematización del conocimiento, elabora un esquema en la pizarra para ver quiénes hicieron, seguro ahí con un mapa, ¿no? Evaluación formativa, se presentan preguntas de reflexión, ¿qué aprendí hoy sobre las ecuaciones? Bueno, ya. Y ahí terminó mi sesión. Instrumento de evaluación, una rúbrica breve. Criterio, identifica correctamente los datos de la incógnita, plantea correctamente la ecuación, justifica el procedimiento. Y ahí está la forma que yo puedo chequear, ¿no? Si es que estoy trabajando en equipos. ¿Ven? Aquí ChatGPT me dice, ¿no? ¿Deseas que te lo pase en Word? Sí te lo pueden entregar en Word. Yo le pongo sí aquí. Y me va a entregar una propuesta para que yo simplemente lo pueda imprimir. Ahora, ¿qué hemos recomendado ayer? Ayer decíamos que cada institución educativa va a tener que proponer un formato. Y ese formato es el que ustedes van a tener que completar con la información. Entonces, a ver, vamos a descargar el archivo. Lo vamos a abrir el archivo. Voy a abrir ahora el archivo que se ha generado. Y aquí lo tiene. Ven, entonces estos datos generales seguro que va a estar en su estructura de su sesión, ¿no? Usted va a hablar qué competencia está trabajando. Esto, por ejemplo, es el propósito de aprendizaje. Acá, propósito de aprendizaje, ¿no? Identificate la competencia, la capacidad, qué desempeño quieres observar en esta sesión. Y propiamente para esta sesión tu propósito es que los estudiantes sean capaces de plantear ecuaciones con una variable. O sea, esta capacidad, que sean capaces de plantear ecuaciones, es una capacidad superior a pareciera que fuera simple, ¿no? Acá de repente yo lo que podría haber hecho dentro de la gradualidad de repente es primero trabajar el tema de un módulo para ver cuáles son las propiedades de las ecuaciones lineales, ¿no?
Entonces, como te digo, acá te da una propuesta, pero que tú ya puedes darte, de repente, darte cuenta que sí hay cosas que podemos mejorar, ¿no? Porque esto es una sugerencia que te da. Repito, esta usted lo va a tener que trasladar a su formato que tiene su institución educativa y ahí ya tiene toda la sesión planteada sobre ecuaciones. Dejamos de compartir y vamos a ir nuevamente al PPT. No quiero adelantarme porque lo que vamos a hacer luego es justamente las actividades, la ficha de actividad que va a tener la sesión. Ahorita hemos hecho una sesión. Tengo ya una sesión entonces ahí. En el formato que ustedes quieran van a tener una sesión que te ha hecho inteligencia. Ahora, el siguiente tema sería elaborar la ficha de actividad para el uso en diversas estrategias. Aquí también hay que entender un marco teórico. Y ese marco teórico justamente está pensado en lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, dice ficha de actividades para aplicación de propiedades en el manejo de algoritmos. Lo que te comentaba hace un momento, ¿no? En las ecuaciones yo necesito que el estudiante primero conozca, ¿no? El lenguaje simbólico que tiene que tener, que tiene que dominar el estudiante, ¿no? Cómo es que el lenguaje literal, en este caso un texto común, lo voy a tener que llevar a un lenguaje simbólico. Entonces, esto es lo que podía tener esa ficha, ¿no? Dice, aplicación de las propiedades en el manejo de algoritmos. Aplicar la propiedad distributiva, esa es una propiedad, resuelve problemas contextualizados usando la propiedad conmutativa, asociativa. Usa algoritmos para sumar, restar, multiplicar, dividir, expresiones algebraicas, todo lo que son las operaciones básicas, en este caso está hablando de expresiones algebraicas. Resuelve problemas de la vida cotidiana con ejemplos básicos, ¿no? Justifica el uso de la propiedad, de una propiedad o estrategia en la resolución elegida para su problema, ¿no? Esto, por ejemplo, ya es de alta demanda. Nivel de dificultad, ve que van a ser básico, medio, medio, medio alto, alto. Entonces, ¿qué se espera como producto? Cuando uno tiene esta teoría sobre cómo hacer una ficha, te va a ser mucho más fácil porque las preguntas las vas a plantear dependiendo de lo que tú quieres, conociendo el nivel y las características de tu estudiante. Si tú ves que tus estudiantes son trómenes ya en la resolución de los manejos algoritmos, entonces netamente voy a abocarme a lo que va a ser la resolución de problemas, ¿no? Obviamente, todo lo que te estoy hablando tiene que ver pues con el conocimiento de una situación problemática que lo hemos visto en la situación significativa ya el día de ayer, cuando hablamos de la programación anual, cómo se hace una situación significativa, cuál es la situación problemática y a partir de ahí se genera pues el conocimiento que tengo que trabajar esas ecuaciones. Y entonces a partir de ahí usted comienza a plantear, si el estudiante no tiene dominio de las propiedades, voy a tener que trabajar propiedades como un módulo de aprendizaje solamente para valorar si lograron o no lograron interiorizar las propiedades, ¿no? Entonces, aquí tienes una propuesta para lo que son manejo de algoritmos. La siguiente está pensado justamente en la aplicación de las propiedades, pero acá es en la resolución de problemas. Acá hemos tenido un lapsus. Ah, no, acá está muy bien, está muy bien. Ah, es que cada ficha va a tener su criterio de evaluación. Entonces acá vemos, bro, los criterios de evaluación para preparar mi rúbrica, mi escala de estimación o lo que yo voy a tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, aplica correctamente las propiedades, indicador usa con precisión las propiedades,
argumenta el procedimiento utilizado, explica, ¿no?, con claridad cuál ha sido el uso de la propiedad, resuelve problemas contextualizados, aplica propiedades en situaciones reales, propone soluciones coherentes. Estamos hablando ya de evidencias que el estudiante sí, ¿no?, maneja esas propiedades y el manejo de los algoritmos, ¿no?, tiene dominio sobre ellas. Presenta orden, claridad en la resolución. A veces observamos nosotros a los estudiantes cuando nos presentan sus procedimientos, obvian algunos procesos, ¿no? Cuando estamos hablando de ecuaciones, por ejemplo, vamos a aplicar la propiedad, una propiedad que me permite eliminar un número determinado, ¿no? O sea, puedo sumar, restar a ambos miembros de una igualdad, entonces no se va a alterar la respuesta. Y el estudiante a veces obvia eso porque mentalmente hace el proceso, ¿no? Esto pasó a dividir, esto pasó a multiplicar, etcétera, ¿no? O sea, y hace esos procesos mentales. Entonces, pero él tiene claridad al presentarlo, ¿no? A veces muchos de nosotros le exigimos toda la secuencia. Hay que, cuando hablamos de atender dentro del diseño universal de aprendizaje, las características del estudiante es importante reconocerlo, porque ahí vamos a alentar que él, no vamos a motivar que el estudiante pueda continuar creciendo dentro del conocimiento de la matemática. El siguiente tiene que ver las fichas de actividades de la resolución de problemas. ¿Qué tipo de trabajo van a ser? ¿Individual, en pareja, grupal? Entonces, hay actividades que pueden hacerse con preguntas guiadas, planteamiento de problemas, ¿no? Aplicación de diversas estrategias. Por ejemplo, cuando estamos trabajando en cantidad, algo que se practica mucho son los problemas de razonamiento matemático, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de problemas que se resuelven con el método del cangrejo, con la regla del rectángulo, ¿no?, con sumas y diferencias, son métodos abreviados que tienen resolución. Entonces usted tiene que ver qué estrategias, si es que es para de repente un proceso mental, o de repente la manipulación de algún material concreto, o de repente la visualización en caso de establecer gráficas. Entonces esos problemas tienen que estar planteados así, ¿no? Actividad, lectura, análisis de un problema, traducciones a representaciones matemáticas, conversión de un lenguaje a un lenguaje simbólico o gráfico o a tablas, desarrollo del procedimiento de la resolución de un problema, la revisión, ¿no?, y validación de resultados. Por ejemplo, cuando se trabaja en una estrategia, decimos, ¿no?, que un grupo resuelve los problemas, el otro grupo valida si las respuestas, los procedimientos son coherentes. O sea, ahí, por ejemplo, para hacer ese tipo de trabajo, yo tengo identificado a los estudiantes, ¿no?, de repente por niveles, ¿no? Los que sí saben matemática, los que más o menos saben, y los que no saben. O sea, ahí dentro de la interacción yo puedo ver quiénes son los equipos revisores que van a validar los resultados y quiénes son los equipos que van a ejecutar el procedimiento, ¿no? Entonces hay estrategias que se juegan en la resolución del problema. Pero ahí tienes las actividades que podrías plantear. ¿Y cómo se valora esta ficha? Nuevamente, ¿no?, utilizamos los criterios: la interpretación correcta del problema, usa la estrategia adecuada, justifica el procedimiento, comunica con claridad su razonamiento, ¿no? Y ahí vas a ver estos indicadores que debo de observar, ¿no?, en el estudiante. Fichas de actividades de la presentación para los organizadores visuales y exposición. Esto, por ejemplo, ya son fichas en la culminación de un proyecto, o sea, cuando ya tengo la evidencia, ¿no? Si, por ejemplo, les he encargado que me hagan una indagación sobre determinada situación y han tenido que hacer un trabajo los estudiantes en cualquiera de las competencias, ¿ah? Me estoy imaginando, por ejemplo, que haya podido ir al mercado a hacer compras, ¿no? Entonces, si trabajo en grupos, 5 alumnos me trajeron sus datos, porque específicamente yo armo una ficha en donde el estudiante puede
traerme el precio de la papa, el precio de, qué sé yo, del arroz, del azúcar, del aceite, y cada uno me trae un precio. Y entonces si armo yo una tabla de frecuencia o una tabla de, sí, pues un organizador con una tabla de frecuencias, ahí el estudiante va a tener que hacer la tabulación y ahí va a hallar pues, ¿no? la frecuencia porcentual, por decirte, ¿no? O la frecuencia angular, que son las dos columnas mucho más complejas de desarrollar. Si yo resuelvo la columna de la frecuencia angular o conceptual, obviamente lo que es la frecuencia absoluta simple, absoluta acumulada, no absoluta relativa simple, relativa acumulada, ya deberían de conocerlo. O sea, ya eso pasa por la experticia que usted puede tener. Pero entonces tienes como actividad que podrían hacer eso, ¿no? Preparación de exposición, presentación de organizadores, la retroalimentación entre pares. De repente yo dentro del equipo digo, no, o sea, mira acá, por si acaso tú dominas más, me vas a tener que enseñar a tu compañero porque yo voy a elegir quién es el que va a exponerme la resolución del problema. Ustedes son cuatro, pero todos tienen que conocerlo. Yo elijo. Y obviamente nosotros vamos a elegir al que menos sabe, ¿no? Porque se entiende que el que sabe va a tener que trabajar con el estudiante que menos sabe. Y ahí todos van a tratar de que este estudiante capte, ¿no? La resolución. De repente no hace el proceso mental, pero de repente va a memorizarse la secuencia de cómo lo resuelve. ¿Qué estoy logrando aquí? Que el que sabe, sabe más porque enseña, ¿no? Esa es una estrategia para reforzar al estudiante que sabe. Y el que menos sabe, obviamente, va a poder darse cuenta que sí, ¿no? Puede lograr un proceso si es que hay exigencias, si es que hay constancia. Entonces, aquí en esta estrategia, para la presentación, vas a ver, pues, trabajo colaborativo, vas a ver de repente coevaluación, apoyo entre de repente el profesor, la intervención de los padres de familia, la intervención de la tecnología, etcétera, ¿no? Entonces, ve que tienes tres tipos de fichas, ¿ya? ¿Cómo evaluamos esas fichas? La estructura de la información, expone con claridad, coherencia, utiliza recursos visuales, muestra seguridad y actitud respetuosa. Recuerda esto, ¿eh? Que cuando el estudiante te comunica, ¿no? La respuesta, te argumenta el procedimiento de un determinado problema, eh, tiene que ver muchísimo con la competencia de comunicación, porque ahí estamos hablando de la competencia oralidad. Nosotros no nos fijamos en eso, nosotros nos fijamos en el argumento, en la propuesta de la secuencia lógica que el estudiante me va a comunicar oralmente, es lo que yo me fijo, ¿no? Pero obviamente en algún momento cuando converso con la profesora de comunicación tendré que darle parte de lo que yo he observado. Y la maestra ya con criterio como especialista de su área tomará como referencia eso. Esa es la ventaja de trabajar con proyectos de aprendizaje, ¿no? Podemos conversar y nuestra información le puede servir a los colegas de las diferentes áreas para que puedan tomar decisiones y valorar los desempeños de los estudiantes, ¿no? Entonces, hasta aquí tenemos el tema de las fechas, ¿correcto? Ahora vámonos al ejercicio. Hemos estado haciendo el ejercicio de la sesión. Ahora vayamos a utilizar la inteligencia, pero en la elaboración de una ficha. Entonces, recuerda que aquí estoy en la página en donde estoy trabajando con la sesión. Y aquí el propósito es que los estudiantes sean capaces de plantear ecuaciones lineales con una variable. Entonces, aquí no le voy a pedir que plantee. Yo me doy cuenta que para plantear es una capacidad superior. Lo que le voy a pedir es que resuelva problemas, ¿no? De aplicación, para la aplicación de las propiedades de las ecuaciones lineales. Entonces,
voy a pedirle a, a ChatGPT para que me elabore. Elabora 10 problemas para aplicar las propiedades de las ecuaciones con su rúbrica, que en uno de los criterios se considere el cambio del lenguaje formal al simbólico. A ver, lo estoy tranqueando. Veamos qué me dice. No se está observando el PPT. Mira que me está presentando en un archivo Word, porque hace un momento ya le he pedido que me presente en Word. No se está observando Entonces la vamos presentación. a ver el archivo. A ver, volvamos. Le he pedido a ChatGPT que elabore 10 problemas para aplicar las propiedades de las ecuaciones con su rúbrica, que en uno de los criterios se considere el cambio del lenguaje formal al simbólico. Entonces, la inteligencia lo que ha hecho es redactarlo y me está entregando en un archivo Excel. ¿Ah? Es más, aquí me dice, desea ahora que desarrolle las soluciones paso a paso de los problemas. Le voy a colocar que sí, porque eso va a ser el anexo de mi ficha de mi sesión, ¿no? O sea, eso es lo que yo voy a llevar desarrollado para que en el aula no esté resolviendo, sino yo voy a tener ya de repente ahí impreso. Entonces, está haciendo su trabajo, ChatGPT, y nuevamente me está presentando las soluciones en las ecuaciones. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es abrir los archivos, ¿ya? Entonces, me voy a ir, voy a dejar de compartir ChatGPT y me voy a ir a los archivos. Ya tengo, a ver, va, ya listo, ya lo abrí. Veamos, ahora compartimos, ¿ya? Lo voy a colocar en un solo archivo, la ficha y la resolución para poder mostrarles lo que ChatGPT me ha entregado. Voy ahora a compartirte el archivo. Ahí lo tienen. Problema para aplicar las propiedades de las ecuaciones. Tercer grado, nivel secundaria, propiedades de las ecuaciones, competencia, resuelve cantidad. Aunque ecuaciones está en regularidad, ¿no? Bien.
Propósito: que el estudiante aplique correctamente la propiedad de las ecuaciones y realice el cambio del lenguaje formal al simbólico. Entonces, problemas. Le he pedido 10 problemas simplemente para aplicar. Dice: si al número de cuadernos de Juan se le suman 5 y se obtiene 12, ¿cuántos cuadernos tenía Juan? O sea, si voy a pedirle que me hagan, yo primero lo que podría decirle aquí, ¿no? Que lo cambies, lleves a un lenguaje simbólico. Entonces acá va a darse cuenta que si Juan tiene 5 y se obtiene 12, ¿cuántos cuadernos tenía? O sea, fácil, ¿no? El número de cuadernos que tenía X, o sea, ya el alumno va a tener que hacer esa interpretación, porque estamos hablando de conocimientos básicos. El doble de un número más 3 es igual a 11, o sea, llevarlo a un lenguaje simbólico. Resta 7 a un número y se obtiene, o sea, te das cuenta que estos ejercicios son básicos. Y aquí está tu rúbrica, ¿no? O sea, yo he trabajado las propiedades de las ecuaciones y voy a saber cómo están mis estudiantes, ¿no? Entonces acá una escala de valoración: inicial, medio, nivel alto. Si yo quiero trabajar para mi registro, tendría que decir, ¿no? Los niveles de valoración van a ser destacado, logrado, proceso, inicio, y ya le vas a dar la forma, lo que vamos a hacer a continuación. Entonces te dio la rúbrica y con esta rúbrica ya puedes hacerle el seguimiento a la sesión. En esta otra hoja, lo que ha planteado ChatGPT es la resolución. Planteo, o sea, el lenguaje ha sido transformado del lenguaje formal a un lenguaje simbólico y ha hecho el procedimiento, ¿no? Si en una parte de la igualdad está sumando, esta pasará al otro lado a restar y vas a obtener 7. O de repente aquí lo que hago es restar a ambos miembros, ¿no? Esto de repente ya para ir un poquito matematizando. Si a los dos miembros de una igualdad yo le voy a sumar o restar por un número que me permite cancelar, porque al ser opuestos estos se cancelan, desaparece. Entonces lo único que voy a ejecutar es esto, ¿no? Pero ya ese es un tema que propiamente de ustedes que son de matemática pueden hacerlo. Entonces lo que aquí quiero que observen es que este es un proceso básico para hacerles recordar cómo se procede, cuáles son los procedimientos. Y no es frío, o sea, no estoy hablando aquí de repente, cuando digo frío no está relacionado con alguna complejidad, ¿no? O sea, aquí lo que vamos a hacer es, hay que darle un poquito más de contexto. Este es lo que es para saber si conocen o no conocen la propiedad básica, si dominan o no dominan el lenguaje. Pero acá te da la solución y entonces ya te ayuda en la sesión, ¿correcto? Ahora, volvamos a ChatGPT. Y al volver a ChatGPT vamos a tener en cuenta lo siguiente, ¿ya? Recuerda que estoy en la competencia, en una competencia para resolver problemas de cantidad. Estoy utilizando ecuaciones y acá es sumas y restas, y ahí es lo que estoy viendo que se hace operaciones de suma, multiplicación, básico. Pero los problemas te has dado cuenta que no tiene contexto, ¿no? Los problemas no están en un contexto. Entonces, aquí ya comienza un poquito más ya el tema de el DUA. Entonces, decimos, los problemas deben estar
relacionados con la buena convivencia. Me imagino que ayer creo que decíamos que el problema era la convivencia porque había violencia escolar. La buena convivencia. Siempre vamos a tener que trabajar en positivo. Entonces, el contexto de los problemas van a estar en convivencia, ¿ya? La buena convivencia. En el aula, para ir precisando, vamos a colocar los 10 problemas. Y la rúbrica debe valorar con DUA. O sea, para que mire todo lo que los estudiantes presenten. Ya sea escrito, oral, todo. A ver, los 10 problemas deben estar relacionados con la buena convivencia en el aula y la rúbrica debe valorar como DUA. Con DUA. ¿Qué más le digo acá? A ver. ¿Qué más quiero que esté contextualizado? Ajá. Vamos a tener en cuenta aquí los 10 problemas del aula. Deben tener dificultad baja, media y alta. Lo que estoy haciendo aquí es algo que de pronto se me está ocurriendo, no es que haya planificado esto. Recuerda que hemos abierto recién este chat, le hemos asignado el rol de un profesor de matemáticas. Listo. Entonces digo, los 10 problemas deben estar relacionados con la buena convivencia en el aula, deben tener dificultades baja, media, alta, además de la rúbrica, debe valorar con DUA. Estoy hablando de resolución de problemas, ¿correcto? Entonces le damos Enter. Está analizando, ¿no? Está revisando en toda la base de datos que tiene y seguro que nos va a proponer allí. Dice, ¿te gustaría que tu problema también se transforme en una presentación visual para tus clases o quizás desees alguna ficha de trabajo con espacio para resolver los problemas? Ya esto es una propuesta que me está haciendo la inteligencia, ¿no? Yo en este caso, lo único que quiero es que me presente los problemas. Luego lo voy a pedir seguro que me lo resuelva. Vamos a la hojita que me está presentando. ¿Se dan cuenta ahora ustedes? Problemas de ecuación de contexto, buena convivencia. Y los problemas ya van tomando característica de acuerdo a mis estudiantes, de acuerdo a la situación significativa. Porque voy a encontrar estudiantes que no tienen dominio, para ellos van a ir las que son bajas, las que sí más o menos dominan va a la media y para los que dominan va a la alta, ¿no? Porque la realidad de nosotros es que a veces cogemos de tantos archivos ahorita que nos propone la inteligencia. Usted ahorita googlea y va a encontrar a un montón de personas que te venden los problemas de los libros de Cruz Saco, te están vendiendo de la Trilce, o sea, vas a encontrar cualquier cantidad de problemas. Y cuando los aplicas en el aula, no tiene pertinencia, porque tus estudiantes, por sus características, no puedes hacer esto. Pues no voy a estar seleccionando de uno en uno los problemas para mis estudiantes. No, o sea, aquí la inteligencia ya te está dando esta atención diferenciada. Obviamente a los estudiantes que tienen problemas no le voy a valorar como le voy a valorar a aquel que
sí tiene las características para resolver. Ahí la diferencia, ¿no? Cuando nosotros trabajamos con inteligencia artificial. Entonces, aquí tú tienes los 10 problemas. De estos 10 problemas son 5 los que me van a trabajar en el aula, ¿no? Y los otros 5 son las que me van a trabajar para, de repente, acá yo hago una diferencia, ¿no? Digo actividad de aplicación. O sea, la que hago yo en el aula. Y a partir de las 6 voy a plantear que esta sea actividad de refuerzo. ¿Ven? Entonces la cosa cambia, ¿no? O sea, ya de hecho, en la actividad de refuerzo, yo voy a tener que seleccionar si todas son altas. Por ejemplo, acá son las 4 son altas. Y acá no van a trabajar todos, ¿no? Acá solamente de repente los estudiantes que dominan. Pero, como ves, esta es la ventaja que tienes cuando trabajamos con la inteligencia artificial. Uno de los propósitos de este taller es justamente que tú conozcas y puedas aprovechar un poquito estas sugerencias que te estamos dando para que puedas hacer tu trabajo, ¿no? Entonces, hasta aquí vamos a ir cortando este tema de las fichas, ¿ya? Para que ustedes ya se vayan dando cuenta cómo es que se puede trabajar, ¿no? Dejo de compartir y me voy a ir nuevamente al PPT. Ahora, usted cuando trabaja las fichas ya sabe si son fichas para manejo de algoritmos, si son fichas para resolver problemas, si son fichas para que puedan los estudiantes de repente hacer algún trabajo. Por favor, a ese niño si lo pueden retirar de la sala. A eso yo llamo una falta de responsabilidad de los profesionales. No quiero imaginarme cómo están en el aula. Si con profesores nos pasa esto. Bien, vamos a ir cerrando esta partecita de el taller hoy día que estamos trabajando con las sesiones. Llegamos a este punto de la evaluación formativa. ¿Cómo es que utilizo la inteligencia para poder nosotros resolver, valorar esos desempeños que tienen nuestros estudiantes? Y siempre vamos a tomar en cuenta lo del DUA, porque el DUA es el proceso o es la estrategia que me permite reconocer esa diversidad. Volvemos. Entonces, estaba mencionándoles un poco de que la evaluación formativa en matemática con el enfoque DUA significa que vamos a tener que observar las diferentes características del estudiante para ver qué medios utiliza para comunicarse, cómo es que se hacen los procesos, cómo es que el estudiante se motiva en la clase. Y aquí pensemos en los estudiantes que son inclusivos.
en los estudiantes que tienen algún retardo mental leve, avanzado, ¿no? Y algunas características que el estudiante es de necesidad especial. Entonces, estas fichas que trabajamos, dependiendo las características del estudiante, usted lo va a tener que valorar el desempeño que hace. Lo que nos recomiendan los especialistas del ministerio es que cuando nosotros encontramos estudiantes que tienen necesidades especiales, hay que hacer una adaptación para ellos, ¿sí? Esa adaptación justamente pasa cuando elaboramos su ficha psicopedagógica. Vamos a encontrar en qué nivel, ¿no?, de los estándares que tenemos se encuentra el estudiante. Y a partir de ese nivel voy a tener que proponer fichas para ese estudiante. Ahí estamos haciendo una adaptación en función a las características del estudiante y en función a lo que tiene el nivel alcanzado en matemáticas. El chico puede estar en primer año de secundaria, pero tiene habilidades que pertenecen pues a los niños de primer y segundo grado de primaria. Entonces, el niño crece en un ambiente donde están sus contemporáneos, pero lo que hay que trabajar ahí no solamente es con el niño que tiene la necesidad especial, sino también con todos los demás para que puedan aceptar esa característica que tiene el estudiante. Ahí hay un trabajo que se hace para el tema del soporte socioemocional y para el tema de la adaptación de lo que trabajamos en la sesión. Pero al margen de eso, lo que estoy proponiendo aquí es que atendamos a los estudiantes que no dominan matemática, que dominan más o menos, y aquellos que dominan más. Ahí hay que buscar la estrategia. De eso es lo que nos habla este diseño universal de los aprendizajes. ¿Por qué? Porque ahí voy a valorar las diferentes características. Hay estudiantes que no te escriben, pero que te resuelven muy bien los problemas. O sea, tienen una inteligencia matemática admirable. Y no le voy a forzar, o sea, a que me presente cuaderno, que tienes que escribir, que tienes que escribir. Por eso estamos hablando de la aceptación de las diferentes evidencias que los estudiantes nos presentan. Además, si te fijas en los desempeños que te propone el currículum, te habla, por ejemplo, de organizar información. Ahí necesariamente va a tener que hacer de repente un organizador visual o de repente graficar, ¿no? Cuando estamos hablando de tablas, de repente el estudiante utiliza más la computadora y te presenta pues no las tabulaciones en Excel, que las hace pues la computadora, pero él tiene la habilidad. Bueno, son temas que seguro vamos a tener que valorar dependiendo esa característica del estudiante. Por eso hablan del enfoque DUA. En este enfoque, por ejemplo, cuando estamos trabajando resuelve problemas de cantidad, el DUA dice representaciones múltiples, alternativa para expresar sus resultados, ¿no? Se apoya en plantillas, en pasos que uno le ha proporcionado. En el caso de la retroalimentación para estos estudiantes, tendríamos que, dentro de esta evaluación formativa, tener que ir observando cómo es que el estudiante sustenta sus respuestas, ¿no? Para lo que podríamos hacer como retroalimentación, aquí se sugiere, ¿no? Recuerda que la retroalimentación también tiene sus niveles. Por ejemplo, aquí dice, ¿no? Veo que elegiste la multiplicación para resolver. ¿Qué pasaría si lo intentas con una estimación previa? O sea, no multiplicas, simplemente de repente haces una suma, ¿no? Podría acertar, no podría acertar. El punto es que el estudiante tiene que responder, ¿no?, a esa interrogante que le estás planteando. Puede representar este total con bloques, dibujos, o sea, ya estamos cambiando de forma de presentar su respuesta. Para retroalimentar, tu resultado es correcto, pero ¿cómo podrías explicárselo a alguien que recién aprende este tema? Ya vamos viendo de repente ahí una aplicación, ¿no? Una transferencia a otra situación. Problemas de cantidad.
Cuando estamos trabajando regularidad y cambio, en el esquema DUA hay que observar, por ejemplo, patrones visuales, tablas, colores, si utiliza software, aplicativos, ¿no? Ver ese andamiaje de cómo llega a la consolidación de un patrón o una regla de formación. De la evaluación formativa analizamos los resultados, análisis de regularidades en voz alta, comparación entre estrategias de solución, uso de mapas de errores para detectar las dificultades comunes, es decir, en todo su procedimiento puedo ir identificando algunos errores y sobre ello de repente hacer una retroalimentación, ¿no? Preguntas: ¿qué patrón ves en estos números? ¿Puedes representarlos de otra forma? Buscar que el estudiante reflexione y pueda dar la respuesta, ¿no? No le estamos indicando cuál es el camino a seguir. Siempre la interrogante es abierta, ¿no? Eso ya lo plantea Nijovic cuando dice, ¿no?, las preguntas cerradas y las preguntas abiertas. Las preguntas cerradas, sepa que te responda sí o no. Eso no te va a conducir a una retroalimentación reflexiva, ¿no? Siempre tienen que ser las preguntas abiertas o justamente preguntas de reflexión para que puedan ir mejorando. Para lo que viene a ser la competencia resuelve problemas de forma, movimiento y localización, vamos a tener ahí dibujos, diseños que pueden hacer con producto cartesiano, de repente maquetas para desplazamiento. Hay que evaluar todas las representaciones gráficas, la resolución espacial, si usa aplicativos, programas. Sugerencia para hacer la retroalimentación: buen trabajo al dibujar el triángulo. ¿Cómo puedes comprobar si tus medidas son correctas? Ahí necesariamente seguro va a tener que hacer trazos, ¿no? Trazar una altura, una perpendicular, no sé, armar triángulos, rectángulos. Bueno, ahí hay algo que, si quiero que el estudiante profundice, tenga que hacer una revisión de sus saberes. Y por último llegamos a la competencia resuelve problemas de gestión de datos, ¿no? Dentro del DUA voy a ver qué posibilidades tiene para organizar la información, ¿no? Si lo hace con tablas, si lo hace de repente con gráficos circulares. Hay que ver, ¿no?, cuál es su dominio que tiene. Opciones para comunicar: conclusión verbal, escrita, apoyo visual. De repente no puede dibujar, pero sí puede pegar de repente recortes, ¿no? Y nos puede brindar esas respuestas. Revisión de tablas, preguntas guiadas. En la retroalimentación, ¿qué conclusiones se pueden sacar? Y ahí cerramos esta parte, ¿no? Veamos cómo hacemos una ficha. En este caso no estamos hablando de actividades, sino fichas de evaluación. Diseñar las rúbricas que se ha trabajado en las fichas, ¿no? Dejamos de compartir y nos vamos a ChatGPT. Hoy estoy trabajando con ChatGPT más. Entonces, lo que vamos a proponer aquí, recuerda que cada sesión tiene su rúbrica, ¿no? Lo que voy a plantear es, ¿no?, de la evaluación o en la evaluación. Debe considerar los niveles de logro destacado, logrado, proceso e inicio. Confirmen por favor si estamos con ChatGPT. ¿Estamos o no estamos con ChatGPT?
Gracias, Juan. A ver, en la evaluación debe considerar los niveles de logro destacado, logro en la evaluación vamos a hablar en la rúbrica específicamente. En la rúbrica. A ver, le voy a dar así una información sesgada y puedo hacer más preguntas de la forma como yo quiero tener una rúbrica. Dice, aquí tiene la rúbrica de evaluación con los niveles de logro del currículo destacado logrado en proceso de inicio para los problemas contextualizados que puede que en la buena convivencia, o sea, sobre los problemas, ¿no? Entonces, veamos. Estoy abriendo el archivo. Bien, a ver, vamos a presentar. Se visualiza mi rúbrica. Ahí está. Rúbrica, criterio destacado, logrado, proceso de inicio. Ya estoy más apegadito al currículo. Y por acá tengo los criterios. Y entonces cuando yo observo las evidencias de mis estudiantes, observo las evidencias, obviamente ya tomo en cuenta lo que tengo aquí en la rúbrica, ¿no? Mira, estamos ahorita en estas casi hora y 40 minutos que tenemos y hemos hecho la sesión, hemos hecho la ficha de trabajo y ahorita estamos haciendo la rúbrica para valorar. Entonces yo voy a aprovechar para con mi rúbrica ubicar al estudiante. Lo puedo hacer yo, esa es una forma de valorar. Y la otra es que yo pueda entregarle al estudiante y él, observando sus evidencias, pueda marcar en dónde se encuentra. Y entonces, la idea de la evaluación formativa es que el estudiante llegue en algún momento a valorar su propia evidencia. Ese es el propósito de una evaluación formativa, que el estudiante sea autónomo en decidir, ¿no? Sobre qué es lo que quiere para él. Y esa autonomía justamente lo va a lograr cuando comienza a valorar sus procedimientos, su forma de actuar, su desempeño. Entonces, por ahí de repente las primeras, o cuando yo quiero de repente valorar la evidencia realmente, yo entonces puedo observar la rúbrica para cada evidencia de los estudiantes, ¿no? Entonces, aquí tienes una propuesta desde la mirada de la inteligencia artificial. No estoy analizando cómo es que me está presentando cada una de estos criterios, cuáles son los indicadores que se está planteando, no lo estoy analizando. Lo que te estoy proponiendo es que la inteligencia artificial te ayuda. Tú decides si eso va de esta forma o no va, porque tú eres el experto, el que está trabajando. Entonces, esto es lo que quiero hacer la diferencia. Vamos terminando.
Ahora vamos a pasar al siguiente tema de hoy, que tiene que ver con la reflexión crítica del rol del docente. Fíjate, te hablo de mi propia experiencia. O sea, yo en estos últimos años, en este proceso de reforzamiento de mis habilidades, me voy dando cuenta que hay algunas habilidades que tengo ahora, pero que no están contempladas dentro de el marco del buen desempeño docente. Entonces, debe de considerar el maestro, debe considerar que el avance de la tecnología, específicamente en la generación de inteligencia artificial generativa, como en este caso que te genera evidencias como una programación anual, un proyecto de aprendizaje, una sesión, las fichas, te va a proponer, por ejemplo, para cada uno qué estrategia metodológica puede decidir aplicar, dependiendo de las características. Entonces necesitamos que los estudiantes, que los docentes tengan un perfil. Entonces, y frente a eso, nosotros no estamos visualizando esto desde el Ministerio de Nota, no se observa, no sé en qué momento va a tener que salir una norma que hable sobre esto. Recuerda que el currículum, por ejemplo, te pide que desarrollemos autonomía a los estudiantes, te pide que trabajemos las competencias digitales en el estudiante. Cuando el estudiante ya tiene muy avanzado, ¿no?, sus habilidades en la inteligencia digital, o sea, ellos manejan un celular, manejan algunos programas, algunos aplicativos, y entonces nosotros somos los que de alguna manera debemos de ir cambiando. Entonces acá, cuando nos hablan, por ejemplo, de la dimensión 1, desarrollo de la competencia profesional para el aprendizaje de los estudiantes, un nuevo rol sería diseñar de experiencias de aprendizaje inclusivas y flexibles. Estas inclusivas y flexibles se van a dar justamente porque tenemos que tomar en cuenta ese diseño único, universal para los aprendizajes, porque hay que involucrar a todo, al que más sabe, al que menos sabe, ¿no? En la dimensión 2, que habla de la gestión del nuevo trabajo pedagógico colaborativo, ¿no?, nuevo rol mediador con herramientas basadas en inteligencia. O sea, en algún momento nosotros tenemos que sentarnos con los estudiantes y comenzar a trabajar usando la inteligencia, como ahorita, por ejemplo, yo estoy sugiriéndole a ustedes. Usted va a llegar en algún momento, va a plantear una situación y sobre esa situación, a ver, indaguemos, ¿qué dice la inteligencia? Presentemos esto en un PPT y a las finales lo va a hacer toda la inteligencia. Lo que va a tener que sustentar todo eso es el estudiante, y ahí obviamente para que logre eso necesitamos pues de la experticia de los docentes, ¿no? En la dimensión 3, desarrollar la identidad y ética profesional, el nuevo rol de promotor de la ciudadanía digital, ¿no? O sea, ahorita todo el mundo, si usted, por ejemplo, va a TikTok, va a encontrar que muchos tiktokeros están en las altas zonas andinas o en la profundidad de la selva, están haciendo sus videos, ¿no?, que comparten en las redes. Y si nosotros no educamos responsablemente para el uso de esta tecnología, ¿no?, de estas herramientas, obviamente vamos a tener un descalabro, ¿no? Ya en Estados Unidos, por ejemplo, el presidente Trump intenta prohibir el uso del TikTok en Estados Unidos, porque de repente han analizado que hay un mal uso que se hace de esta tecnología. En el mismo Japón, ¿no? En el mismo Japón, por ejemplo, TikTok, siendo de los creadores japoneses, no tienen como en el mundo, fuera de Japón, cómo usan el TikTok.
allá tienen parámetros, manejan qué es lo que pueden compartir, qué es lo que no pueden compartir. O sea, tienen filtros. No es como acá, acá puedes compartir cualquier video, no hay parámetros. ¿No? En Facebook han comenzado a colocar parámetros. ¿Por qué? Porque la demanda pues de Facebook en el mundo es enorme. Pero necesitamos educar a los ciudadanos, pero tenemos que partir educándonos nosotros en el tema de eh, lo digital, ¿no? Para lo que viene a ser la participación en la mejora de la escuela y la comunidad, el nuevo rol del docente tiene que comenzar a interconectar, a integrar, a conversar. Yo soy de matemática, tengo que conversar con los profesores. En las muchas propuestas pedagógicas que he podido trabajar con algunas instituciones, las situaciones significativas la plantean a nivel de una institución educativa. Nosotros cuando diagnosticamos encontramos problemas y estas las llevamos a la mirada pedagógica. Y en esa mirada pedagógica no lo va a atender solamente el profesor de matemática, lo atienden todas las áreas y la articulación que se hace se da a través de las interrogantes, las preguntas que te van a llevar a las diversas competencias que tienes en el currículo. Pero eso es una mirada de cómo trabajar los proyectos de aprendizaje cuando relacionamos muchas competencias. Entonces, un nuevo perfil, ¿no?, que debe tener el docente es que tenga que tener una mirada integradora, ¿no? Tiene que conectarse con las diversas áreas, no encasillarse solamente en su área, sino que tiene que ir observando qué hacen en las otras áreas. Qué bonito es cuando se ponen de acuerdo el de comunicación, el de matemática, el de CT, cómo abordan una problemática y utilizan la información. Por ejemplo, ahorita en matemática decimos cómo se va a relacionar con convivencia. Si usted lee los problemas que hemos generado ahora, dicho sea de paso, lo voy a compartir. Estos materiales que hemos generado hoy día los voy a compartir para que ustedes lo tengan como ejemplo. Esto se va a dar justamente cuando el docente tiene esa mirada, ¿no?, de ser integrador. Maestros, maestras, estamos llegando a la recta final de este taller y de estos 3 días. El propósito es justamente compartir un poco estas nuevas oportunidades que nos brinda la tecnología, pero que debemos de ir cambiando nuestro rol. En estos momentos, por ejemplo, hacemos todo esto para compartir con ustedes en la idea de movilizar la nueva forma de poder hacer planificación curricular contextualizada a las características del estudiante, atendiendo dentro del enfoque DUA, ¿no?, del diseño universal para los aprendizajes. Esto me va a permitir, seguro nos va a permitir a todos mejorar nuestro desempeño y tener una mejor valoración de los desempeños en el área de matemática. Recuerda que todo esto partió del análisis de los resultados que tenemos en matemática, porque equivocadamente hasta las pruebas que promueve desde el ENLA, ¿no?, de la Evaluación Nacional del Logro de Aprendizaje, tienen pues una estandarización, o sea, están directamente relacionados con los estándares del currículum, pero que nosotros en la institución educativa trabajamos con diversos niveles, ¿no? Si este examen lo dieran solamente los estudiantes que tienen inteligencia para matemática, no estaríamos con esos resultados. Entonces hay muchas cosas que tenemos que reflexionar. Entonces nosotros proponemos desde aquí que comencemos un poco a difundir esto, compartan el video, compartan los materiales que estamos haciéndolo con ustedes. Hemos tenido en el grupo alrededor de 60 personas que no están por alguna razón, pero que lo que hacemos es compartir las grabaciones para que puedan darle un buen uso. Que Dios me los siga bendiciendo. Vamos a continuar con este ciclo de talleres en algún momento.
Espero que podamos volver a reunirnos en esta virtualidad. Que Dios me los bendiga a todos y todas. Muchas gracias y buenas noches.